La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Fer, María, Resistencia. Hoy quiero celebrar que ya no solo formo parte de la Resistencia de una manera simbólica, sino que a partir de hoy también contribuyo con mi granito para que todos sigamos sintiéndonos acompañados y representados en este espacio tan maravilloso que cada día construye esperanza. Porque no solo no estamos solas, sino que cada día somos más. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los vigilantes. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días, desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. ¿Que quieren suprimir los aforamientos? Nos parece fenomenal, los 250.000. ¿Qué problema hay? Ahora, claro, esto de no. Vamos a suprimir los aforamientos de los políticos que están ahora, pero de los temas que se han hecho en política, pero no molesto a los jueces, menos a los policías, a los guardias civiles tampoco, al ejército que va, ya tiene su propia jurisdicción. Así que mañana va a ser una votación histórica. Los españoles tienen que saber que mañana se van a hacer algunos el harakiri judicial, algunos que han tenido el trato de favor en los aforamientos en el Supremo. Los aforamientos es un solo punto, estamos en contra de los aforamientos, creemos que todos tenemos que ser juzgados por igual, pero además también habrá que ver por qué no se puede juzgar al rey emérito en el ejercicio o durante los años en los que estuvo y posiblemente tuvo casos, se dice, se rumorea, relacionados con la corrupción. Habrá que investigar eso y para eso hace falta también, entre otras cosas, tocar la Constitución. I és que si la Constitució espanyola es pot modificar d'urgència per aquest tema dels aforaments o pel dèficit zero, doncs que aprofitin i també incloguin el dret a l'autodeterminació per tal de poder-lo fer explícit en la Constitució. Creemos que es indigno que no haya dicho nada del tema y del problema político catalán. El presidente Sánchez es presidente también por los votos independentistas y esperamos pues que al cabo de 100 días de gobierno tuviera algunas palabras y tuviera alguna propuesta para empezar a dialogar con Cataluña y con el gobierno de la Generalitat y con nuestro Parlamento. Creo que es muy grave que un gobierno diga que las bombas inteligentes o de precisión no matan civiles. España no puede depender de la venta de armas a países como Arabia Saudí. Hay que apostar por los astilleros, pero con una apuesta estratégica y de Estado que no haga depender la carga de trabajo de nuestros astilleros de la venta de armas. Para usted el asunto del turnitín del viernes pasado y de que se le pase la... No cambia nada. Es que digo que hay más dudas, está saliendo información y me consta además que hay más información que va a salir, porque efectivamente se está investigando. ¿Quién la tiene? Pues los periodistas, ustedes. Yo no, si la tuviera ya la habría contado. Como usted entenderá, fíjese una cosa, la mentira que dijo Lucía Sánchez es muy grave. Dijo, a mí me dijo que mentía porque no era de acceso público. Y luego el gobierno saca un comunicado el otro día y ahí tienen, ya pueden tener acceso público, gran noticia. Hombre, pues si me dice usted que no se puede acceder, que se puede acceder el primer día y luego saca un comunicado a Moncloa que ahora se puede acceder, es que no se puede acceder. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. Debatimos durante días sobre el colegio al que deben ir nuestros hijos.
Nos preocupamos de sus amigos, de sus relaciones, de su futuro laboral, de los idiomas que deben aprender y dedicamos horas y horas a reflexionar sobre esto. Y sin duda el futuro es muy importante y el de las personas a las que queremos lo es indudablemente. Sin embargo, estamos tan preocupados por lo que ocurre junto a nosotros que no hemos levantado la mirada. Las predicciones sobre el cambio climático se quedaron cortas. El calentamiento global está creando tormentas más violentas y ese no es el peor efecto. El deshielo del Ártico se ha convertido en un fenómeno que es irreversible. Los científicos alertan sobre las consecuencias que tendrá la subida del nivel del mar. Hablan de efectos desastrosos en ciudades costeras, del aumento de la frecuencia de las inundaciones y solo en España la temperatura media ha subido 2,82 grados desde el año 71. No hay que ser un gran filósofo para prever los efectos devastadores que esto va a tener sobre una buena parte de la población mundial. Migraciones, desabastecimiento, escasez de agua. Estamos mirando para otro lado ante unas advertencias reiteradas que realizan desde hace años WWF, Greenpeace, Oxfam, pero el impacto del hombre sobre el medio ambiente es incesante. Talas ilegales, sobreexplotación pesquera, contaminación del mar, del aire, lo es en el entorno y también lo es en las pequeñas conductas cotidianas. Compramos en bolsas de plástico, protestamos cuando se decreta el cierre del centro de las ciudades por contaminación, consumimos productos elaborados con aceite de palma, no ponemos objeciones y colocamos sobre la mesa numerosos productos que implican una gran transformación del medio. Pero aún podemos cambiar. Podemos resistirnos, aún podemos hacer algo. Todavía estamos a tiempo de poner fin a esta espiral de autodestrucción y tenemos la obligación de hacerlo. De lo contrario, ni los idiomas, ni los colegios de nuestros hijos, ni su futuro laboral van a tener demasiada importancia. Reflexionaremos sobre esto y hablaremos con Juan López de Uralde, el líder de ECUO y el activista que fue detenido en una cumbre del clima cuando pidió a los líderes del mundo actuar. Y con quien podremos conversar además todos los martes. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 18 de septiembre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Me decía Juan López de Uralde que no sea catastrofista, que todavía podemos hacer algo, que todavía podemos cambiar las cosas, que todavía tenemos muchas oportunidades para reaccionar. Y han pasado 9 años desde que entraste en aquella cumbre del clima y te detuvieron. 9 años ya. 9 años ya. Y seguimos en la pelea, seguimos en la trinchera, porque efectivamente las cosas no han cambiado todo lo que deberían, ¿no? Lo que pasa es que no es que el catastrofismo no sea real, pero lo cierto es que desincentiva, ¿no? Desactiva. Y entonces yo creo que tenemos que empezar a hablar de soluciones, de propuestas, de alternativas, de tal manera que, bueno, pues que la gente se active, ¿no? Que vea que las soluciones existen, que podemos. El otro día se publicó un manifiesto de un grupo de científicos que hablaban de que el punto de no retorno, si no cambiamos, llegaría en el 2035, ¿no? Bueno, vamos a aferrarnos a la esperanza. En el 2035. Bueno, vamos a hablar de medio ambiente, de ecología, vamos a hablar de grandes problemas que acechan a la especie, a este planeta, y lo vamos a hacer a partir de ahora todos los martes. Juancho López de Uralde se ha involucrado en esta aventura, te lo agradecemos de verdad de corazón. ¿Es la primera vez que venías aquí al estudio? Sí, ¿no? Es la primera vez, a pesar de que yo estoy en la Resistencia desde el principio, pero por siempre te lo agradezco muchísimo, porque es verdad que siempre el medio ambiente y las denuncias han tenido un hueco en la cafetera, pero creo que, bueno, la importancia del tema pues sí que requiere que medios, cualquier medio, pero desde luego en la cafetera, pues esta cuestión esté presente de una manera más fija, ¿no? Es decir, que no sea como, bueno, vamos a hablar de esto cuando haya una catástrofe, sino que sea de manera sistemática para concienciar, para informar, para, bueno, pues aunque solo sea para saber cómo van pues los debates sobre todas estas cuestiones. Yo creo que es imprescindible, ¿no? Porque hay noticias todos los días sobre medio ambiente. El problema es que, desgraciadamente, pues el día a día, ¿no? Es como decimos siempre, ¿no? Que lo urgente no permite que hablemos de lo importante, y entonces estamos hablando de unas cosas y de otras, y al final
pues de esto que va pasando en la Tierra, pues no hablamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de todo eso porque además tenemos que... También hay una falsa dicotomía. Ya dedicamos espacio y además incluso a veces la agenda política tiene tal intensidad que casi parece que tienes que centrar toda la atención en ciertas cuestiones, pero hemos hecho un esfuerzo, ya lo hicimos el año pasado, por siempre hacer una concesión a la ciencia los lunes, pase lo que pase, suceda lo que suceda. También vamos a hacer esta misma visión, la vamos a aplicar los martes al medio ambiente, a la ecología, a hablar con Juancho, independientemente de lo apretada que esté la agenda política, de cómo, porque nos parece que son temas que tienen que tener presencia. Y luego hablaremos de esa dicotomía, yo creo falsa, que existe, que algunas personas nos han manifestado, que nos han dicho, bueno, pero vamos a hablar de medio ambiente, hay una batalla entre el ecologismo y la ciencia. No, son dos disciplinas perfectamente compatibles, y el hecho es que una buena parte de la gente que forma, que está en las corrientes de ecologismo de todo el planeta son científicos, así que... De hecho, el ecologismo empieza por la llamada de atención de científicos, ¿no? Y todas las campañas del movimiento ecologista están alineadas con la ciencia. Lo que pasa es que afortunadamente la ciencia en muchos casos, en algunos casos sí, como en el cambio climático, pues hay una unanimidad ya muy grande, casi del 100%, de que el cambio climático es una realidad que está causada por el hombre, ¿no? Por cierto, que muchas veces fueron los ecologistas quienes alzaron su voz cuando todavía los científicos tenían dudas, ¿no? Pero en general todas las campañas están alineadas con la ciencia. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre hay científicos más críticos que van más allá, como los ha habido en el tema del cambio climático, gente como James Hansen, que lleva mucho tiempo alertando de lo que estaba ocurriendo, y en otras cuestiones pues exactamente igual, mientras que hay otros que son más mainstream, más alineados, digamos, con la industria, y que son más críticos con el ecologismo, pero eso no quiere decir que las campañas del movimiento ecologista estén 100% basadas en la ciencia. Bueno, y en todo caso es muy importante encontrar esos vasos comunicantes y encontrar el refuerzo de la ciencia para algunas de las advertencias que se lanza desde el mundo de la ecología, y por lo tanto es una disciplina que debe ser bastante integradora, así que os invitamos a todos, y especialmente a aquellos que tengan dudas, que participen y que formen parte de esta gran familia que es la cafetera, porque escuchando yo creo que aprendemos todos y sobre todo mantenemos el espíritu crítico. Pero bueno, no he saludado todavía a María Navarro, perdón, disculpas. Buenos días, María. Muy buenos días. Y muy buenos días a todas las personas que se están incorporando a esta hora: Elena, Rubén, Dr. Jekyll, Wildwise, Sbroker, José Francisco, SCT, Jodelope, un montón de gente que se incorpora a esta hora al programa y que forman parte de nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento ciudadano, y con quien vamos a repasar hoy la actualidad. Además, como tenemos visita en el estudio, pues ya tenemos la oportunidad, porque hoy va a ser un día muy interesante. Hoy hay comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, una comisión de investigación a la que tiene que acudir Aznar, y parece que va a ser interpelado por Pablo Iglesias. Así que os podéis imaginar la expectación que hay. Eso va a suceder a partir de las 9:30, creo, de la mañana, aproximadamente. Creo que la comisión de investigación empieza a las 9:30. De forma que trataremos de seguirla, porque se augura por lo menos una cierta expectación. Veremos a ver cuánto se cumplen los pronósticos. Además, también avisaron algunos periodistas de que también iba a estar Rufián, o sea que... Vamos a ver titulares, seguro. Hay mucha curiosidad, pero bueno. Bueno, un saludo muy especial a todas las oyentes de este programa, especialmente a quienes se incorporan desde el extranjero, a nuestros expatriados. Y si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Hoy con un hashtag, _ la cafetera desaforados. _ la cafetera desaforados. El título, ya sabéis, el hashtag responde a un anuncio que lanzó ayer Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, un anuncio en el que propuso eliminar el aforamiento para los delitos ajenos a la política, el aforamiento para los diputados. Claro que es algo que te afecta directamente. Bueno, me afecta, pero yo estoy completamente a favor de dejar de ser aforado, ¿no? Porque realmente me parece que es un privilegio que es innecesario y que además no viene a cuento, ¿no? Pero efectivamente yo en este momento estoy aforado, lo cual pues creo que debería eliminarse. Creo que no tenemos por qué tener ese privilegio,
de no ser juzgados por un juzgado ordinario como cualquier ciudadano, ¿no? Entonces yo estoy a favor de que se elimine el aforamiento, por lo menos de los diputados. Ha habido bastante consenso. Ciudadanos, que llevaba también el asunto en su programa electoral y lo había propuesto en ocasiones. El Partido Popular parece que ha titubeado más. No, el Partido Popular claramente se ha mostrado en contra, porque ha salido utilizando el tema de los juicios a los políticos catalanes, pero para mí es una excusa, una pantalla para no decir nosotros no queremos que se nos quite el aforamiento, porque nos ha venido muy bien en todo este tiempo y de hecho ahora mismo si no fuera por eso, pues Casado estaría imputado ya, ¿no? Y quizás hubiera sido ya juzgado por un juzgado ordinario debido al tema del máster, ¿no? Sin embargo, pues todavía no lo ha sido, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Popular lo que está haciendo es utilizando el tema catalán una vez más como una pantalla para defender algo que seguramente no ve muy presentable defenderlo de manera abierta, decir nosotros queremos que el aforamiento se mantenga porque nos ha venido fenomenal para todos nuestros imputados, ¿no? Que es lo que quiere el Partido Popular, y está utilizando el tema catalán, pero vamos, creo que el Partido Popular no quiere que se elimine el aforamiento. Pues en efecto ayer escuchamos a Pablo Casado. Claro, hay una cierta paradoja en eso. Él en este momento podría estar imputado por el caso del máster si no fuera porque está disfrutando de ese aforamiento. Ayer lo anunció Pedro Sánchez con estas palabras. Quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España. Determinación y avance. Este es el ánimo del Gobierno y esperamos contar con el respaldo del conjunto de la Cámara. Bueno, luego también la estrategia política de Pedro Sánchez después de su entrevista con Ana Pastor, donde la venta de armas a Arabia Saudí pues generó unos titulares que no fueron muy beneficiosos para él. Desaparecido de las portadas, ¿no? Justamente, qué casualidad, la cortina también ha sido una forma de cortina de humo, ¿no? El tema de los aforamientos. Sí, porque además es improbable que salga adelante. Por la propia minoría que tiene el Partido Socialista en la Cámara, tendría que negociar una reforma constitucional, además requiere de unas mayorías, tendría que tener el apoyo del Partido Popular. Es improbable que salga, obliga a todos a retratarse. Y obligará a retratarse al Partido Popular y a Pablo Casado. Pero claro, es un brindis al sol, no parece probable. Eso sí, a mí me fascinan. Yo no sé, Juancho, si vosotros vivís esto y también tú eres un diputado atípico. Que luego me gustaría preguntarte por esto, porque claro, aquella pancarta hace 9 años, cuando te colaste en aquella cumbre del clima y decía, los políticos hablan, los líderes actúan. Luego te metiste en la política. ¿Hay capacidad de actuación? ¿Has encontrado ahí espacio para la actuación? Bueno, es que precisamente la reflexión, a mí lo que me llevó a la política fue una reflexión que hicimos allí en la prisión, ¿no? En el sentido de que allí había unos jefes de Estado que no estaban cumpliendo con lo que nosotros entendíamos que era el mandato ciudadano de poner freno al cambio climático. Y en ese sentido, claro, la reflexión que nosotros hacíamos era, aquí o la política la hacen personas que realmente están preocupadas por lo común, por lo que nos pasa a todos y a todas, o tenemos un problema y tenemos un problema grave. Entonces, yo estoy intentando llevar todas estas cuestiones a la agenda política, ¿no? El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el problema del agua, en fin, los temas ambientales, ¿no? Es verdad que desgraciadamente, al menos en nuestro país, siempre hay otros temas que tienen una mayor prioridad, ¿no? Bien sea Cataluña, bien sea, en fin, cualquier cosa, ¿no? Los másters, los aforamientos. Siempre hay algo más importante de lo que hablar, en teoría más importante, ¿no? Pero la realidad es que, que el cambio climático continúa agravándose, que los problemas ambientales continúan ahí. Y pues yo creo que hay que estar. Creo que la ecología y el ecologismo tienen que estar en política, tienen que tener voz y tenemos que hacer lo posible porque estas cuestiones estén en la agenda con toda la importancia que tienen. De hecho, en parte por lo menos lo estamos consiguiendo. Esta misma semana llevamos al Congreso el miércoles una interpelación al Gobierno sobre el tema de la contaminación de los océanos por plásticos. Una cuestión que seguramente si no estuviéramos ahí pues nunca llegaría al Pleno del Congreso y sin embargo pues vamos a hablar en el Pleno del Congreso sobre los impactos de los plásticos en los mares. Yo creo que eso es importante y es relevante. Lo que pasa es que
no alcanza o pocas veces llega a los titulares, pero bueno, ahí estamos. ¿Ha cambiado la mirada que había sobre vosotros en el Parlamento? Porque yo recuerdo los primeros días, que además creo que hablamos entonces y decías, bueno, ya ocurrió en Alemania y la reacción fue bastante furibunda también allí al principio cuando llegaron los diputados. Os acusaba de melenudos, de llegar en bicicleta. Tú llegaste en bicicleta el primer día, ¿no? Sí, y os miraban diputados como, pues eso, del Partido Popular, los más conservadores, como de arriba abajo, como diciendo, pero esta gente que no viene con corbata... ¿De dónde ha salido? Efectivamente, yo lo más parecido a la llegada del grupo de Unidos Podemos al Congreso fue la entrada de los verdes en el Bundestag, ¿no? En los años 80, creo que era en el 86. Y hay algunas fotos que si se buscan por internet, pues son muy, digamos, muy expresivas, ¿no? De las miradas que les echaban algunos diputados, por ejemplo, Kohl mirando al líder de los verdes. Era muy parecido a la famosa foto de Rajoy mirando estupefacto a Alberto Rodríguez, ¿no? Nuestro compañero diputado de Tenerife. Que tiene rastas. Que tiene rastas, ¿no? Bueno, ¿que ha cambiado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente, bueno, pues digamos que el resto de, sobre todo los diputados del Partido Popular, pues se han acostumbrado a que formamos parte del paisaje parlamentario y bueno, pues eso está bien, ¿no? Pues que la sociedad española es diversa, hay distintas, distintas formas de vestir, de hablar, de ser. Y eso tiene que estar representado en el Parlamento. No todos somos iguales. ¿Y vosotros habéis cambiado? Porque también se dice mucho, los emergentes se han institucionalizado. Han entrado dentro de las instituciones y han bajado el espíritu de la crítica o, digamos, que se han acomodado dentro del sistema. Bueno, nosotros hemos aprendido cosas que de estar dentro que bueno, pues que a veces cuando lo ves desde fuera no percibes de la misma manera. Pero no creo que nos hayamos institucionalizado. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que tener siempre un pie en la calle, la mirada en la calle, estar con los movimientos sociales, estar con la gente, estar en las luchas y en las cosas que a la gente realmente le preocupan. Y desde luego en eso seguimos muchos y muchas, ¿no? Yo, bueno, pues en mi caso sigo el día a día de muchas luchas ecologistas, pues estoy con la gente de la mina de uranio que lucha contra la mina de uranio en Salamanca, contra las canteras, en fin, en los fosfoyesos de Huelva, tantos hechos y tantos temas que preocupan a la gente y estamos ahí, nosotros estamos ahí y lo tenemos muy claro para ayudar, para llevar estos temas al Parlamento, en definitiva para ser la voz de la gente en esa institución. Bueno, pues decía, a cuenta de esto, de lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, sobre los diputados, la vida parlamentaria, los aforamientos y este brindis al sol que lanzó Pedro Sánchez y que ha obligado a retratarse a los políticos. Escuchábamos, por ejemplo, a Pablo Casado. Pues que una vez más no vamos a morder el anzuelo. ¿Que quieren suprimir los aforamientos? Nos parece fenomenal. Los 250.000. ¿Qué problema hay? Ahora, claro, esto de no. Vamos a suprimir los aforamientos de los políticos que están ahora, pero de los temas que se han hecho en política, pero no molesto a los jueces, menos a los policías, a los guardias civiles tampoco, al ejército que va, ya tiene su propia jurisdicción, y entonces, bueno, pues 250.000 aforamientos hay en España. Bueno, hay una pequeña trampa, es lo que decía Pablo Casado, porque además la excusa que ha puesto el Partido Popular es que podría ser una fisura para que el debate catalán quedase, para que la polémica con Cataluña y con los políticos que están perseguidos por la justicia quedase impune. Claro, hay una trampa. Es que lo que no es bueno para unos puede no ser bueno para otros tampoco. Porque si ponemos en cuestión, para empezar, lo que estamos cuestionando es la independencia judicial. Damos por hecha que la independencia judicial solo está bajo el amparo de aquellos jueces que nos gustan. Hombre, pues vaya independencia judicial. Hay una cuestión que yo creo que hay que aclarar, ¿no? Y es que eso de los 250.000 es demagogia, porque en realidad eso se refiere a que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son aforados por su propia seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hace ese número tan alto. Es decir, la gente dice, es que hay 250.000 aforados. Y claro, parece que hay 250.000 políticos y eso no es verdad, ¿no? Entonces yo creo que las cosas tienen que... Y el PP, el Partido Popular, lo utiliza como se ve en su propio interés, ¿no? Para descalificar la medida, ¿no? Pero ellos saben que eso no es verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las cosas... Y en este sentido me refería cuando decía, bueno, pues hemos aprendido algunas cosas, pues que
Las cosas hay que explicarlas para que la gente lo entienda, porque si no parece que es que en España no hay otra cosa que políticos, y no es verdad, ¿no? Porque en realidad afectaría a unas 10.000 personas. Estamos hablando de los diputados, que son los que son, políticos de primera línea, pero también fiscales, jueces que tienen su propio procedimiento judicial precisamente para evitar intoxicaciones. Claro, luego hay un debate también algo estéril sobre los aforamientos. Los aforamientos nacen con una razón de ser. Es verdad que es una anomalía en muchos países, pero aquí nacen con una razón de ser. Dado que la democracia es joven en este país, que no se pudiera utilizar la judicialización para derribar al rival político. Pero yo estoy en contra de los aforamientos, por lo menos de los diputados, ¿no? Y diputadas, porque yo creo que si en principio creemos en la justicia, pues la justicia tiene que ser igual para todos, ¿no? Entonces, eso es como poner en duda la capacidad de un juzgado ordinario, ¿no? Para juzgarte, ¿no? Es decir, que yo creo que la justicia, el principio de que la justicia es igual para todos, también tiene que aplicarse aquí. Nosotros somos tan ciudadanos y ciudadanas como el resto y tenemos que, digamos, cumplir las leyes igualmente, ¿no? Y entonces el periódico El País hoy en la portada dice: Sánchez propone eliminar el aforamiento para delitos ajenos a la política. La medida, que exige reformar la Constitución, no afectaría a actos de corrupción cometidos en el ejercicio del cargo. Pero efectivamente, como decía María, se ha dado una situación. Pedro Sánchez concede una entrevista el domingo por la noche a Ana Pastor y prepara una gran exclusiva para el lunes por la mañana, que no es revelada en la noche del domingo. Sí se sabía que iba a haber un anuncio, se insinuaba. A las 6:30 de la mañana envían una nota a los periodistas desde el gobierno diciendo que iba a haber un comunicado importante de Pedro Sánchez, y eso hace que la convocatoria se llene de gente. Pero, ¿cómo se ha sofisticado la comunicación política? Claro, dices, si la entrevista con Ana Pastor hubiera salido mal, que teniendo en cuenta que Ana Pastor es una periodista muy incisiva y había alto riesgo para Pedro Sánchez, que llevaba 5 años sin querer asistir a esa entrevista, si hubiera salido mal, la contraprogramas inmediatamente con la información que pretendías dar a conocer el lunes. Y si sale bien, al fin y al cabo es un anuncio más que no haces más que estirar. Pero si lo llega a contar el domingo, esto queda diluido entre las otras cuestiones que se dirimieron en la entrevista con Ana Pastor. Esto a mí me parece fascinante. Pero fíjate que, curiosamente, creo que fue en la cafetera ayer cuando Ana Pastor dijo que lo que había realmente removido las redes y que habían, o lo vi por la tarde, no me acuerdo, le escuché a Ana Pastor decir que de toda la entrevista lo que realmente removió las redes, las conciencias, la opinión pública fue lo de la exportación de armas, ¿no? Esto no lo esperaba Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez iba preparado para hablar de su tesis. Y claro, lo que ocurrió fue que efectivamente, y a mí me parece que es una buena noticia, ¿no?, que el hecho de que la gente considere inmoral las explicaciones que se dieron sobre la exportación de armas, ¿no? Porque es un tema que finalmente de una manera u otra hay que abordar, ¿no? Y es decir, no se puede justificar todo siempre con la excusa de los puestos de trabajo. Es que se justifica todo, ¿no? Nosotros, precisamente, en la lucha ecologista lo vemos muchas veces, ¿no? Como cualquier mínimo negocio que pueda haber alrededor de cualquier agresión ambiental, pues se justifica, ¿no? Porque es que, claro, lo vimos con la modificación de la ley de biodiversidad. No, claro, es que hay unos pescadores que para justificar la introducción de especies exóticas. Es que hay gente que vive de eso. Dices, bueno, sí, y para justificar la mina de uranio. Es que va a crear muchos puestos de trabajo, y los que va a destruir, ¿no? Nunca se mira ese otro punto de vista, ¿no? Entonces, con esa justificación, pues parece que vale todo, y es lo que nos está llevando a que las cosas no cambien con la velocidad que deben cambiar, cuando todos sabemos que está estudiado, reestudiado y archiestudiado que el aplicar políticas verdes y los cambios en el modelo productivo, finalmente, desde el punto de vista del empleo, son positivos. Es decir, generas mucho más empleo con energías renovables que con energía nuclear, por ejemplo. Y de larga duración, porque uno de los debates que había sobre el futuro de Navantia era dedicarlo, por ejemplo, a la fabricación de aerogeneradores, que tiene mucho más futuro que fabricar unas fragatas que tienen los días contados, porque realmente tú tienes un encargo concreto. Puedes, a lo mejor, recibir otro contrato importante en algún futuro hipotético, pero los aerogeneradores son necesarios y van a seguir siendo necesarios, y también su arreglo, su mejora, Entonces hay como un debate ahí falso. Pero una cosa que me llama la atención de lo que dices es que además hay un acto cobarde en situar a los trabajadores, y mucho más cuando están en situación de desempleo desde hace mucho tiempo sostenido, como ocurre en Cádiz. Hay un acto muy cobarde en colocarlos de parapeto.
Y además es una trampa retórica, porque lo que está escondiendo de verdad el gobierno, y el gobierno de Andalucía, Susana Díaz, y un montón de gente añadida, y el gobierno anterior del Partido Popular, es la incapacidad para generar un cambio industrial allí. Y como ante la evidencia de que han fracasado todas las políticas de transformación de la industria, de reconversión industrial, entonces nos inventamos una excusa que es que, cuidado, que tenemos 6 fragatas y que los que se oponen a eso son unos inmorales. Y, oye, ayer un montón de gente me decía, ve a decírselo a los de Cádiz. Digo, no, si quieres, dice, a ver si tienes arrojo. Digo, el mismo arrojo que tú, vete a Yemen a explicárselo a los padres de los críos. A ver, no, totalmente de acuerdo. Se utiliza sistemáticamente como punta de lanza para justificar, se utiliza a los trabajadores cuando la realidad es que lo que hace falta, en el caso de Cádiz, en el caso de los astilleros en general, pues es un plan realmente a largo plazo para la sostenibilidad de los astilleros, un plan de búsqueda digamos, de alternativas para la construcción, porque siguen utilizándose buques, se siguen construyendo buques, y por lo tanto lo que hay que hacer es garantizar que eso puede hacerse también en España, ¿no? Y bueno, eso, desgraciadamente, políticas erróneas han llevado a la situación en la que ahora estamos, pero eso es reversible y eso es en lo que debería centrarse el esfuerzo, ¿no? Pero en todo caso, eso no puede en ningún caso justificar la exportación de armamento a países que no respetan los derechos humanos. Es que firmamos los acuerdos internacionales, y esto es algo que también en medio ambiente pues sistemáticamente lo vemos, se firman los acuerdos internacionales pero luego se incumplen. Entonces, ¿para qué los firmamos, no? ¿De qué nos sirve firmar el Acuerdo de París y decir que estamos contra el cambio climático si luego las emisiones aumentan, ¿no? Entonces, esta es la gran paradoja, y globalmente hay una crítica que se hace que yo creo que es muy pertinente. Y es cuando se dice, bueno, es que desde que llevamos hablando de cambio climático y desde que llevamos con cumbres internacionales, y las emisiones globales siguen subiendo. Claro, el otro lado de la moneda es qué hubiera pasado si no se estuviera hablando, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Bueno, de las muertes por emisiones sí que habló Pedro Sánchez. No tanto de las de Yemen, pero bueno, para justificarlo del impuesto del diésel sí que lo hizo. Sí, ¿qué te parece lo del impuesto del diésel? Porque en esto ha habido una cierta polémica también. Bueno, la ha habido, pero realmente, vamos a ver, lo cierto es que el diésel se ha visto en los últimos años que es un contaminante especialmente dañino en las ciudades, ¿no? La contaminación por diésel, debido a la emisión de determinadas partículas, pues lo hace especialmente indeseable en las ciudades, y por lo tanto es necesario que el diésel desaparezca en las ciudades. Todos estamos de acuerdo, y nuevamente vamos, que cuando hablamos de manera genérica, todo el mundo está de acuerdo en que la fiscalidad verde ayuda. Y, por lo tanto, no es justificable que el diésel tenga una fiscalidad favorable, es decir, que se ayude al diésel, puesto que se ha descubierto en los últimos años que es un contaminante, digamos, peor. Entonces, yo creo que esa fiscalidad está justificada, ¿no? Lo que habrá que hacer es ver cómo se puede compensar para que no afecte directamente a las clases trabajadoras, cómo se puede compensar, pero desde luego que haya una fiscalidad para el diésel favorable no es justificable, y en ese sentido a mí me parece positivo que se aumente los impuestos al diésel, ¿no? Fue uno de los asuntos que se abordaron en esa entrevista, pero que no ha tenido la repercusión que han tenido el asunto de las armas con Arabia Saudí. Porque todo el mundo entiende, es decir, vamos a ver, puede haber discrepancia sobre el cómo se aplica, ¿no? Pero todo el mundo entiende que el diésel en las ciudades es un combustible que debe tender a desaparecer, precisamente por tener unos efectos muy dañinos. Es decir, que los estudios de contaminación urbana, los estudios de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea, hablan de miles de muertes en ciudades debido a contaminación. Entonces, a eso tenemos que hacerle frente, igual que se ha hecho frente, por ejemplo, en su día se hizo frente al tabaco, ¿no? Y eso hay que hacerle frente. Entonces, todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que ver la fórmula para salir del diésel, ¿no? Y por eso no es un tema, digamos que hay una polémica sobre cómo se aplica para que no perjudique a determinado sector económico, ¿no? Pero de ahí a... Lo que pasa es que es muy paradójico, porque siempre que algún anuncio afecta a una industria donde hay actores poderosos, aparece la palabra libertad. Es curioso porque libertad es una palabra que viene manufacturada siempre por alguna multinacional. Y entonces de pronto aparece un debate sobre la libertad o los problemas que esto lo hemos visto en un montón de ocasiones, con un montón de materias, con un montón de... Bueno, la libertad de los ciudadanos, aquellos que han comprado, la injusticia que supone para aquellos que compraron pensando, en fin... Hay un libro muy interesante de un ecólogo americano que se llama Barry Commoner, y el libro se llama En paz con el planeta,
que aunque se haya quedado un poco antiguo, analiza 30 años de políticas ambientales y aquello que ha sido realmente efectivo, ¿no? Y pone como ejemplo de medida efectiva la desaparición del plomo en la gasolina. En un momento dado se descubre en las ciudades de Estados Unidos que el nivel de plomo en la sangre de los niños es muy alta y que hay que hacer algo para combatir esa contaminación por plomo. Y entonces, finalmente, lo que se descubre que tiene que ver con la presencia de plomo en la gasolina y se prohíbe. Es decir, el gobierno prohíbe la utilización de plomo en las gasolinas, ¿no? Eso, bueno, pues deriva en que el plomo ya no esté en la gasolina y se produce un efecto inmediato de reducción de la contaminación por plomo. Es decir, que hay cuestiones, y por eso muchas veces hay este debate del medio ambiente es de izquierdas. Bueno, yo creo que el medio ambiente necesita de políticas gubernamentales fuertes y eso lo hace la izquierda, ¿no? Y eso es así. Es decir, realmente, si no se aplican prohibiciones, si no se aplican medidas gubernamentales para proteger espacios, es decir, si no hay políticas públicas fuertes, el medio ambiente no es víctima, ¿no? Pero fíjate que esa etiqueta ha sido en ocasiones muy dañina, porque siempre se han visto algunas de las propuestas de los grupos ecologistas como propias de melenudos, de pues, la gente de la izquierda, cosas utópicas que no se... Y de pronto nos hemos encontrado con que verdaderos desarrollos industriales, como por ejemplo el de las energías alternativas, que es un desarrollo industrial que tiene un mercado propio, que tiene, digamos, que con un impacto directo sobre el mundo laboral, sobre el desarrollo de un país. Y entonces, en países como este, donde hemos tenido muchos prejuicios por la forma de abordarlo, siempre se ha dicho, bueno, esto... Y la derecha ha tenido muchas resistencias, ¿no?, a abordar debates como el de los aerogeneradores, por ejemplo. Dices, bueno, pues es una industria como otra cualquiera, no es propia de la izquierda o de la derecha, es una industria, además beneficia al medio ambiente, pero eso será beneficioso para la izquierda y para la derecha, ¿no? Bueno, en teoría sí, pero la derecha siempre ha defendido, en el caso de la energía, pues ha defendido las formas de producción energética convencionales, es decir, los combustibles fósiles, la energía nuclear, y lo siguen haciendo todavía a día de hoy, ¿no? Es decir, que aunque en teoría no tengan una etiqueta, las tecnologías no tienen ideología, pero algunos defendemos con más fuerza que otros determinadas tecnologías porque entendemos que el modelo que hay detrás es muy diferente, ¿no? Nosotros, el modelo energético basado en las fuentes de energía renovable es un modelo descentralizado, es un modelo que permite más al ciudadano desenganchar de las grandes empresas, es un modelo que rompe con el tradicional oligopolio energético. Y por eso ha habido tanta resistencia tradicionalmente, a lo largo de muchos años, por parte de la derecha y de los grandes oligopolios energéticos a las energías renovables. Es decir, recordemos que hay una leyenda urbana en Estados Unidos que en la Casa Blanca Jimmy Carter, cuando la crisis del petróleo en los años 70, pues instaló unas placas solares, ¿no? Es decir, que ya en los años 70 la Casa Blanca apostaba por las placas solares, ¿no? Y que luego llegó Ronald Reagan y las desmontó, ¿no? Pues bueno, esto es un poco la metáfora de la política ambiental y energética, ¿no? Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba. Y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Bueno, pues hoy en las portadas de los periódicos nos encontramos con que básicamente lo que monopoliza
la actualidad hoy en España es esta propuesta de Pedro Sánchez de la reforma de la Constitución. Dice el periódico El País que fue una propuesta para tapar su tesis doctoral. El mismo día en que estalló el caso de su trabajo universitario, decidió plantear un cambio exprés de la Carta Magna para suprimir el aforamiento, para suprimir aforamientos. Hombre, es una tesis en la que coincide también el periódico ABC, pero que en realidad es bastante poco verosímil, porque lo cierto es que el asunto de la tesis estaba desinflándose desde que el viernes el presidente del gobierno decidió hacer pública la misma. El anuncio ha sido el lunes. De viernes a lunes han pasado 3 días que han tenido los medios de comunicación para analizar esa tesis, para pasarla por los programas antiplagio, para descubrir que en efecto no había más que pequeñas anotaciones que estaban referidas a textos de otras personas y que estaban citadas. Bueno, la noticia se ha desinflado, pero siguen algunos medios de comunicación. El ABC, Sánchez huye hacia adelante. La Moncloa monta un acto al presidente para celebrar 100 días de dimisiones, rectificaciones, rebelión de jueces y fiscales, amenazas a los medios de comunicación por desvelar plagios de su tesis y ahora anuncia una reforma de la Constitución en plena ofensiva del populismo y el secesionismo. La comisión del doctorado debió anular el tribunal cum laude, dice el periódico ABC en su portada. La impresión que yo tengo es que el asunto de la tesis ha quedado bastante diluida en el momento en que decidió hacerla pública, que luego nos hemos acostumbrado a unos tiempos tan extraordinariamente veloces, que ahora nos parece que los 3 días que tardó desde que Albert Rivera le señaló en el Congreso y apuntó a su tesis, los 3 días que tardó en hacerla pública, en difundirla, porque en realidad pública era, estaba en la biblioteca de la universidad y podía consultarla cualquiera, solo que había que ir allí a leerla. Pero los 3 días que tardó nos ha parecido mucho. Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que Mariano Rajoy tardaba 6 meses en hablar y nos parecía un récord de agilidad. Pero yo creo que deberían ir a otra cosa, ¿no? Es decir, no han conseguido demostrar que la tesis es plagio y por tanto pues ya está. A otra cosa, ¿no? Yo creo que esta insistencia está siendo un poco cansina y... ¿Estabas en el Congreso el día de que lo lanzó Rivera? Estaba en el Congreso, sí, y además... ¿Qué pasó? Porque, mira, qué bien que nos... Porque el micrófono de Pedro Sánchez, cuando le contestó, que le contestó muy airado, se cortó a los pocos segundos. Entonces, lo que hemos escuchado es un mínimo fragmento. Le dijo algo así como que era impropio y tal, pero siguió hablando un poquito. Y... Bueno, pasó algo que realmente no estuvo bien por parte de la presidenta del Congreso. Es decir, Albert Rivera hizo un golpe bajo, porque las preguntas al presidente del gobierno, hay que se notifican antes por escrito, ¿no? Entonces los ministros y el presidente sabe lo que se va a preguntar y se prepara la respuesta, lo cual es lógico, ¿no? Entonces el reglamento del Congreso, si se produce un cambio de pregunta, permite al preguntado no contestar. Es decir, entonces Ana Pastor le dijo a Pedro Sánchez: usted recuerde que puede aplicar el artículo 80 o algo así. Lo cual es no decir nada, porque le tendría que haber dicho, entiendo yo, usted tiene derecho a no contestar porque el artículo 80 dice que no sé qué, porque claro, nadie se sabe el reglamento del Congreso ni sabe lo que dice el artículo 80. Entonces, se lo dijo sin decírselo, le dijo, usted puede no contestar, pero se lo dijo sin decírselo. Y entonces, yo creo que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, no estuvo a la altura. Yo creo que tenía que haberle dicho, tiene usted derecho por el artículo 80, si no quiere, no contestar, porque el señor Rivera ha cambiado la pregunta sin avisar. Entonces no lo hizo. Entonces, claro, ahí hubo unos segundos de confusión, de no se sabía lo que estaba pasando, se miraban y tal. Yo desde mi escaño no puedo ver directamente, porque le tengo abajo, y no puedo ver directamente a Pedro Sánchez. Por lo tanto, lo que él hizo o dijo o si hizo un gesto, yo eso no lo vi. Lo que sí vi muy claramente es que realmente, desde mi punto de vista, la presidenta del Congreso dejó que eso ocurriera cuando tenía que haberlo parado, ¿no? Pienso. Porque después en Ciudadanos reaccionaron de forma muy airada por las palabras de Pedro Sánchez cuando dijo algo así como que habían enfangado la vida política, algo así, pero el micrófono se cortó y no escuchamos, siguió hablando a Albert Rivera y no escuchamos el resto de la frase, pero en todo caso ha sido un auténtico boomerang, porque lo lanzó Albert Rivera con bastante éxito, consiguió centrar el debate político en torno a la tesis de Pedro Sánchez, cuando lo que estaba en cuestión era la dimisión de Carmen Montón y toda la crisis política que esto ha supuesto para el gobierno.
consiguió que se centrase en otro, pero claro, de pronto se ha destapado que en el currículum de Albert Rivera había un doctorando que no era correcta, esto se ha enfangado todavía más, se ha dado la vuelta, ahora ya Albert Rivera quiere hablar poco de la tesis, aunque ayer volvió a insistir. Ayer concedió una entrevista en Onda Cero, y entonces a Albert Rivera le preguntaron, y insistió en la gravedad de este asunto, dijo que tiene que comparecer, quiere seguir estirando todavía un poquito más el chicle de Pedro Sánchez, que tiene que comparecer en el Congreso, y dijo, es que me consta que va a salir más información, lo cual es bastante delicado, porque ya presupone que la conoce. Para usted el asunto del turnitín del viernes pasado y de que se le pase no cambia nada. Digo que hay más dudas, está saliendo información y me consta además que hay más información que va a salir, porque efectivamente se está investigando. ¿Quién la tiene? Pues los periodistas, ustedes. Yo no, si la tuviera ya la habría contado. Como usted entenderá, fíjese una cosa, la mentira que dijo Lucía Sánchez es muy grave. A mí me dijo que mentía porque no era de acceso público. Y luego el gobierno saca un comunicado otro día y ahí tienen, ya pueden tener acceso público, gran noticia. Hombre, pues si me dice usted que no se puede acceder, que se puede acceder el primer día, y luego saca un comunicado a Moncloa que ahora se puede acceder, es que no se puede acceder. Bueno, yo creo que aquí Albert Rivera vio que había metido un poco la pata, ¿no? Porque se empieza a poner un poco nervioso, intenta cambiar de tema, pero claro, el periodista dice, no, es que me acabas de decir que sabes que va a salir más información. ¿De dónde sale esa información? ¿Usted conoce esa información? ¿Sabe Albert Rivera las informaciones que se van a publicar sobre la tesis de Pedro Sánchez? Yo creo que ahí desveló, pues una intencionalidad, por lo menos, por parte de Albert Rivera sobre estas informaciones. Bueno, las informaciones han ido cambiando, porque lo que comenzó como una tesis plagiada, que eso supone coger una tesis de otro y cambiarle el nombre. Eso es un plagio. Otra cosa es que hemos pasado después, el siguiente paso ha sido, se han plagiado algunos fragmentos de la tesis, ya no es lo mismo. Después hemos pasado, no son algunos fragmentos porque en efecto están citados, pero ¿no se la habrá hecho alguien? Bueno, pero es que la defendió ante un tribunal y para eso te la tienes que saber. Alguien, si se la ha hecho, se la leyó con mucha profundidad el señor Sánchez y además eso hay que demostrarlo, no vale con decirlo. Pero ya hemos pasado, es la actividad del hater. A mí esto nos ocurre muchas veces en Twitter, que alguien te empieza diciendo algo y va cambiando el discurso. Ciudadanos desde la moción de censura están con un cabreo que no se aguantan ellos mismos y se les nota, es decir, ellos antes de la moción de censura en las encuestas flotaban, es decir, estaban subiendo y beneficiándose de la corrupción del Partido Popular, de repente se da la vuelta a todo y la moción de censura triunfa, sale el Partido Popular y entra el gobierno de Pedro Sánchez y esto a Ciudadanos los deja completamente descolocados y llevan 3 meses que no saben exactamente dónde se sitúan políticamente ni tienen un discurso, porque claro, ellos se habían acomodado mucho a la situación del Partido Popular y a pues que ellos eran la alternativa, ¿no? Ahora todo eso ha cambiado y no saben dónde ubicarse políticamente, entonces están buscando pues por dónde tener un perfil, pero es que efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. Yo creo que están picoteando en algo que se les puede volver en contra porque el propio Rivera pues tiene mucho que esconder, ¿no? Entonces, porque todo no solo su máster, sino su pasado político, sus alianzas con la extrema derecha, es decir, ¿qué nos puede enseñar Albert Rivera? Y de hecho, ya veréis, porque hay alguna información esta mañana que apunta en esa misma dirección. La líder de Ciudadanos en Barcelona incluye en su currículum un máster y un posgrado que no ha realizado, dice hoy el diario.es en su portada. Claro, no es tan fácil. El problema es que una vez abierto la veda de los máster y las titulaciones, pues entonces aquí obviamente empieza a salpicar el ventilador en todas las direcciones. Bueno, son las 9:18 de la mañana para quienes estéis escuchando esto en directo. Juan López Duralde se tiene que marchar al Congreso de los Diputados. Hoy va a ser además un día de muchas sesiones y de mucha intensidad. Te agradecemos muchísimo, Juancho, de verdad, que hayas pasado hoy por el estudio. Hablaremos los martes, no te entretendremos tanto como hoy, pero un rato los martes dedicaremos a hablar de este gran reto que tiene la humanidad en torno al medio en el que vive, al medio ambiente. Y te agradecemos muchísimo tu cariño, tu comprensión y tu cercanía. Pues siempre. Muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar para aquí nosotros eres, en la trinchera de la resistencia. Pero eres un héroe desde que te colaste en aquel sitio con aquella pancarta. Hice lo que tenía que hacer. ¿Cuánto estuviste en la cárcel? ¿Cuántos días pasaste? 21 días. 21 días. Pero bueno, que es lo que teníamos que hacer y es lo que estoy seguro que si hubieras estado tú, pues lo hubieras hecho igualmente, porque, claro, la impotencia que sentíamos, la cumbre de Copenhague, no lo olvidemos, era la cumbre que tenía que haber puesto freno al cambio climático y no lo hizo, ¿no? Y el nivel de impotencia y de
desazón que teníamos era tan grande que realmente, pues, bueno... El caso aquel ya no ha tenido derivada judicial, ¿no? Lo tuvo durante un tiempo... Ganamos el juicio. De hecho, la justicia danesa obligó al Estado a indemnizarnos por detención ilegal o por detención tal. Y luego se recurrió al Tribunal Supremo y el Estado lo recurrió al Supremo y el Supremo les dio la razón. Entonces no nos quitaron la indemnización. Bueno, venga, vale, pero indemnización no. Decía, no te has invitado a un cochinillo o alguna especie protegida sobre el plato o algo. El tema se cerró, el tema quedó cerrado porque bueno, nosotros ya decidimos no volver a recurrir. Claro, porque había incertidumbre, al principio hubo bastante incertidumbre pensando que intentarían dar alguna lección ejemplificadora y que os podíais comer 5 años de cárcel. 6 años nos pedían, sí. 6 años. Y hubo dudas. Sí, yo recuerdo que al principio los propios abogados no se ponían de acuerdo. Decían, no es tan fácil. Porque además nos aplicaban un artículo específico sobre de protección a la monarquía que duplicaba las penas, ¿no? Porque como lo habíamos hecho delante de la reina, pues eso duplicaba las penas. Con lo cual, aunque los delitos de que se nos acusaban nos caerían, en teoría, el peor escenario, 3 años, pues hubieran sido 6, ¿no? Pero bueno, afortunadamente... El juicio salió bien y, bueno, pues yo puedo volver a Dinamarca y, de hecho, he vuelto tranquilamente. Así puedes entrar. Es un programa de radio que... Perdón, no te paran en la frontera así con... Soy una persona respetable en Dinamarca. Eso hasta que viajes a Estados Unidos, ¿sabes? Y vean tus antecedentes y tengas lío, pero... Bueno, Juan López Duralde, de verdad, muchísimas gracias. A vosotros. Y seguimos aquí, hablaremos los martes con Juan López Duralde, seguimos aquí y que tenemos que ver todavía la agenda cafetera y un montón de cosas. Esto es La Cafetera, no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Empezamos esta agenda cafetera con una información que nos enviabais varios y varias de vosotras, y es que trasladan a Melilla una patera que llegó a Chafarinas con 12 mujeres y 3 menores. Salvamento Marítimo ha trasladado a Melilla a los ocupantes de una patera, como decimos, en la que iban 12 mujeres, una de ellas embarazada, y 3 menores de edad, que llegó a las Islas Chafarinas y que ha sido bastante comentado también en redes sociales. Fuentes de la delegación del Gobierno Melilla informaron de que los ocupantes de la patera llegaron a la ciudad autónoma sobre las 9 de la noche. Y respecto a esto, también hemos conocido la información de que Estados Unidos reducirá a 30.000 el cupo de refugiados que admitirá en 2019. Estados Unidos reducirá a 30.000 el número de admisiones de refugiados para el año fiscal 2019, y lo que supondría la cifra más baja desde 1980. Se trata de una cifra considerablemente inferior a la impuesta para el año fiscal 2018, que establecía la admisión de 45.000 refugiados en el país,
País y ha sido una noticia muy comentada en medios extranjeros, pero también en medios españoles. Además, Sentido Común nos enviaba la información de que la justicia belga, como sabéis, rechaza extraditar a Valtonyc por falta de doble incriminación. Un juez belga rechazó la orden de extradición contra el rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, condenado en España a una pena de 3 años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas. Y también nos enviabais la información relacionada con este tema de que desde la coalición Més per Mallorca piden que se indulte a Valtonyc y que se apruebe un código penal en sintonía, decían, con Europa. Esta información la recogía el diario.es, que decía que el portavoz adjunto de Més per Mallorca en el Parlament, Antoni Reus, ha pedido a la justicia española que indulte al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas y que modifique el código penal para estar en sintonía, decían, con los valores europeos y la libertad de expresión. Además, Ramón nos enviaba una información, en este caso que no parece que haya sido muy comentada, que tiene que ver con unos archivos secretos de la Guerra Civil y el franquismo. Defensa abrirá los archivos secretos de la Guerra Civil y el franquismo. Así lo explicaban varias informaciones y nos hemos ido a una en la que lo explicaba elpaís.com, y es que el Ministerio de Defensa ha dado los primeros pasos para que los documentos militares de la Guerra Civil y la posguerra, considerados hasta ahora secretos, estén al alcance de estudiosos, investigadores y del público en general. La Comisión Calificadora de Documentos de Defensa aprobó el 4 de septiembre un informe en el que recomienda a la ministra Margarita Robles que autorice con carácter general la consulta pública de la documentación anterior a 1968 del Archivo General Militar de Ávila. La Comisión del Ministerio de Defensa sobre Calificación de Documentos ha pedido que se permita este acceso público a un fondo documental hasta ahora difícil o imposible consulta por llevar marcas de reserva o confidencialidad. Estos documentos son sobre la Guerra Civil, partes de operaciones, despliegue de unidades, también sobre la represión franquista, campos de concentración, batallones de trabajo, además también de la posguerra, fortificación de los Pirineos, Marruecos o los boletines de la sección de inteligencia del Estado Mayor Central. Así lo explicaban en esta información del país.com, que titulaba que Defensa abrirá los archivos secretos de la Guerra Civil y el franquismo. Y también una información muy comentada ha sido una que tiene que ver con que el Vaticano constata abuso sexual grave a niños del sacerdote de Astorga y lo confina en un monasterio sin expulsarlo. Esta información que nos enviabais explicaba que efectivamente el Vaticano ha ordenado este lunes la suspensión durante 10 años de su ministerio al sacerdote José Manuel Ramos de la diócesis de Astorga, que está acusado de abusar sexualmente de menores entre 1981 y 1984 en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, en Zamora. La decisión se produce después de que la congregación concluya que el cura cometió un delito grave de abusos sexuales tras investigar la denuncia de una víctima en el colegio zamorano. El propio José Manuel Ramos admitió haber cometido abusos sexuales en el Seminario Menor de La Bañeza, en León, entre 1988 y 1989. Además, estará recluido en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga durante la década de suspensión, y después podrá vivir en la casa sacerdotal y celebrar la Eucaristía únicamente en caso de contar con autorización expresa. Vamos a aprovechar para que las emisoras que están conectadas a este programa a través de la FM y que redifunden la cafetera puedan desconectar con comodidad. Pero hoy además hay comisión de investigación. Mira, vamos a buscar el audio, Mary, a ver si podemos conectar con la comisión de investigación. Va a comparecer hoy José María Aznar, va a ser interpelado por diferentes grupos políticos, entre ellos Podemos con Pablo Iglesias, y hay mucho morbo, mucha expectación en encontrarse con este duelo de titanes en los medios de comunicación, así que hay mucha expectación por cómo se desarrolla esta comisión de investigación. Vamos a ver si hay señal y podemos seguirla en el programa, pero bueno, mientras, hasta que comience, podemos charlar un ratito y estar aquí, así que hoy vamos a continuar. Además, estoy súper contento, pero ¿qué hora es? Son las 9:29. Vamos a dejar que desconecten las emisoras de radio por FM tranquilamente. Mañana volvemos con ellos. Ya sabéis que emitimos en algunas emisoras FM, también a través de Spotify, en un montón de cosas. Y ahora os cuento, porque me acaba de invitar al teatro Irene Escolar, mi amiga, la actriz, y tiene una obra de teatro que se llama Un enemigo del pueblo,
un enemigo del pueblo, que está recibiendo unos elogios maravillosos. Estoy súper feliz, te lo agradezco un montón, Irene, que es súper oyente del programa. Y esto... La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.